Buenas tardes. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. Mucho gusto, mi nombre es Jessica Valeria Sánchez López, soy docente de la Universidad de Manizales, ubicada en el departamento de Caldas, en el país Colombia. Soy psicóloga, magíster en psicología clínica, magíster en desarrollo infantil, doctora en ciencias sociales, niñez y juventud. En este momento quiero compartir con ustedes la ponencia Neuroeducación, Neurodiversidad y Neuroaprendizaje desde una perspectiva autopoética. Esta ponencia emerge del macroproyecto titulado Neurodiversidad y Salud Mental en Contextos Clínicos Educativos. Desde allí hemos venido configurando procesos importantes donde hemos trabajado con un amplio grupo interdisciplinario en pro de comprender esos procesos neurodiversos que aportan a configurar el sentido de vida, la salud mental en instituciones educativas, pero también en instituciones que tienen que ver con el manejo de pacientes con alguna condición psicopatológica o de usuarios con alguna condición diversa en términos de su sistema biológico. Sería interesante aquí que las personas que están viendo este video puedan observar cuántos lobos ven allí. Esta imagen nos sirve de pretexto para pensar que algunos pudieron observar 1, otros 2, otros 3, otros 4, otros 5. Bueno, desde aquí empezamos a observar la diversidad en la forma como leemos ciertas imágenes, porque la imagen inicial pues es un estímulo que me permite a mí configurar determinados procesos y desde allí pues empezar a hacer ciertas lecturas del mundo, de la vida. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la neurodiversidad, el neuroaprendizaje y la neuroeducación implica que como docentes, como psicólogos, como familiares, entendamos al ser humano desde una condición diversa, es decir, la diversidad funcional que tenemos por naturaleza, esas condiciones contextuales, biológicas y psíquicas que nos hacen seres únicos e indivisibles. La neuroeducación, el neuroaprendizaje y la neurodiversidad realiza una visión de la enseñanza-aprendizaje basada en la influencia del cuerpo, la psiquis y el contexto. Esto que nos empieza a sugerir que efectivamente todo lo que ha pasado a lo largo de la historia empieza a configurar ciertos procesos en términos epigenéticos, pero también en términos psíquicos y contextuales, es decir, la forma como yo leo el mundo, como me ubico frente a tiene que ver con ese acoplamiento estructural que se da entre el cuerpo, la psiquis y el contexto. La neuroeducación, el neuroaprendizaje y la neurodiversidad evidencian la importancia de un manejo holístico en pro de potenciar los procesos psicológicos. Entonces, desde aquí la apuesta es no centrarnos en el déficit de la persona que está deprimida, que tiene un trastorno afectivo bipolar o que tiene cierta condición, sino que efectivamente empecemos a pensarnos en esos procesos que podemos potenciar independientemente de la condición en que se encuentren. Esta apuesta desde la neuroeducación, el neuroaprendizaje y la neurodiversidad también nos implican pensar en esos procesos de evaluación frente al proceso de quien enseña y ayuda a facilitar el proceso de quien aprende. Si empezamos a entender el otro desde una postura autopoética, vamos a empezar a comprender que nosotros para el otro somos un estímulo, que él de forma autopoética, es decir, genera lo que él necesita y lo configura a partir de sus procesos, es decir, de forma autopoética, autónoma, empieza a darle una representación a ese estímulo que me llega por los diferentes receptores. Entonces, aquí vale la pena pensarnos que cuando vamos a enseñar, cuando vamos a compartir, cuando vamos a detonar algún proceso en el otro, pues tenemos que entender que como docentes, como psicólogos, como padres, pues lo único que hacemos en el otro es ser un estímulo para el otro, y el otro de forma autopoética empieza a responder ante ese estímulo que recibe de su medio ambiente. Bueno, esta perspectiva ayuda en el proceso de potenciar la creatividad y el aprendizaje. Si empezamos a entender que nosotros lo que hacemos es construir procesos
autónomos con la información que nos llega a nivel visual, auditiva, somatosensitiva, táctil, a partir de nuestros quimiorreceptores, pues empezamos a comprender la importancia de, como docentes, psicólogos, padres de familia, etcétera, pues tengamos que activar los diferentes canales somatosensitivos para poder detonar ciertos procesos de aprendizaje y memoria en el otro. Entonces esto nos empieza a dar luces y a entender que la emoción y la motivación son la puerta de entrada a los procesos de neuroeducación, neuroaprendizaje, neurodiversidad. ¿Por qué? Porque empezamos a entender ¿qué tengo que hacer en términos creativos para activar el canal visual, auditivo, somatosensitivo para que el otro logre, a partir de esa estimulación, configurar determinados procesos? Esta perspectiva empieza a reconocer la existencia de un medio social, familiar y cultural como estímulos importantes en la capacidad del niño para aprender. Y aquí es clave empezar a entender que nosotros somos un estímulo, pero no determinamos al otro. Es decir, que aquí esa apuesta de la transferencia del conocimiento empieza a tomar sentido cuando decimos es que yo no le transfiero al otro el contenido, sino que el otro de forma autopoética construye el contenido, le da una forma, construye su propio modelo con la integración o el acoplamiento de los diferentes estímulos que llegan a partir del contexto. Esta perspectiva también reconoce la importancia de la epigenética y los cambios que desde el nacimiento produce el medio ambiente en el cerebro. Entonces empezamos a reconocer que la historia desde hace 600 millones de años empieza a tener cambios con esos procesos que tenemos, con ese contacto que tenemos con los diferentes estímulos positivos, negativos, etcétera, pero lo positivo y lo negativo pues también se tiene que entender de forma autopoética. También proponemos pues que este enfoque de la neuroeducación, neuroaprendizaje y la neurodiversidad ayuda a detectar procesos cerebrales que pueden interferir en el aprendizaje y la memoria. No estamos diciendo que existan personas pues que tengan una condición importante en términos de sus procesos biológicos, físicos y químicos y que generen cambios en la forma como aprende y memoriza los contenidos. Pero una cosa es que desde mi condición del sistema biológico tenga información o construya mi información de una forma diferente y otras que empecemos a pensarnos que ese no aprende porque tiene un déficit cognitivo, una discapacidad intelectual, etcétera. No, o sea, aprende, pero teniendo en cuenta todo lo que sucede en sus procesos biológicos. Esta perspectiva asume que los cambios sinápticos del cerebro pues son resultados de la enseñanza que reciben los estudiantes, es decir, de lo que pasa con el estímulo. Todos nacemos con determinada estructura, pero de ahí a que se desarrolle la función se requiere de un contexto favorecedor que empiece a generar allí estímulos importantes. Con todo esto pues es importante que los que nos están viendo en este video comprendan nuestra perspectiva, y es que nosotros nos paramos en la forma de leer la neurodiversidad, el neuroaprendizaje y la neuroeducación, en entender el proceso psicológico, o sea, todo lo que sucede en esa relación enseñanza-aprendizaje, el código de la educación, desde una mirada construccionista. Es decir, nosotros no generamos, o sea, no entendemos a ese estudiante como ese individuo que representa lo que el profe dice, sino que construye a partir de sus procesos biológicos, psicológicos, el sentido y el significado de la información que le llega. De aquí que nosotros entendemos la importancia de esos procesos filogenéticos, es decir, lo que ha pasado hace 600 millones de años, y ese proceso ontogenético pues para poder configurar lo que pasa allí en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando tenemos un estudiante sentado en el aula, pues tenemos que empezar a reconocer que este estudiante que está allí trae información biológica, psíquica y social importante, resultado de su historia, de su acoplamiento con el contexto, de lo que ha pasado. Igual en todo el proceso de hace 600 millones de años lo empieza a configurar, y de ahí que las interacciones y lo que vaya teniendo en su propia vida pues también permitan la configuración de determinados procesos, de allí los intereses y las motivaciones que empiezan a surgir a partir de este proceso. Entonces entendemos ese niño o ese ser humano en términos generales no como un sistema, sino que está constituido por diversos sistemas.
un sistema que tiene que ver con lo biológico, allí están los procesos físicos, químicos, que se requieren para activar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, ¿qué podríamos decir si no reconociéramos en esos procesos de enseñanza-aprendizaje la forma autopoética como se dan la sinapsis química, las sinapsis eléctricas, el potencial de acción para que se puedan dar los procesos psicológicos? Entonces también empezamos aquí a tener una postura, digamos, muy monista, en el sentido en que nosotros no concebimos que el proceso psicológico esté separado del cuerpo, sino que el cuerpo es el que permite la emergencia de esa configuración simbólica, de esa codificación simbólica a lo que podríamos llamar proceso psicológico. Pero entonces tanto el sistema biológico como psíquico están permeados por lo que ya pasa en su sistema social, es decir, en el contexto. Entonces podríamos decir que esos procesos biológicos, físicos y químicos, esos procesos psicológicos como la emoción, la motivación, la sensación, la percepción, el lenguaje, entre otros, y esos procesos comunicativos pues son los que permiten que nos configuremos y que tengamos identidad, espacio y tiempo como seres humanos, que ocupamos diferentes roles. Niños, adolescentes, que pasamos por diferentes ciclos vitales, pero que también ocupamos diferentes roles. Entonces, ¿cómo vemos a las personas? Las vemos como desde la potencia y no desde el déficit. Y ahora empezamos a entender aquí que para nosotros todos estos procesos biológicos, físicos y químicos parten del concepto de la autopoiesis, que es un concepto inicialmente tomado por Maturana y Varela para leer los sistemas biológicos, o sea, la parte de los sistemas vivos, pero a nosotros ahora lo traemos a leer los sistemas psíquicos y sociales en la medida en que nos permiten comprender cómo nosotros, como seres humanos, lo que hacemos es una creación por sí misma, a partir de significar y de resignificar ese estímulo que nos llega a partir de los órganos de los sentidos. Desde esa perspectiva, tanto el estudiante como el docente pues están permeados por ciertos procesos biológicos y psíquicos. Y en esos procesos de enseñanza-aprendizaje lo que tenemos que comprender como docentes es que lo único que nos permite generar procesos de autorreferencia y coevolución con el otro, es decir, de aprendizaje-enseñanza, son los procesos comunicativos. Pero los procesos comunicativos a nivel visual, a nivel corporal, motor, del lenguaje verbal y no verbal. O sea, ese proceso comunicativo es lo que nos permite a nosotros acoplarnos con el otro y comunicarnos. Es decir, que desde aquí el concepto de transferencia no puede ser que yo le transmito y le transfiero como si yo le pudiese abrir el sistema nervioso e inyectarle cierta información, sino que yo soy un estímulo para el otro y detono ciertos procesos en el otro. Y cuando yo me comunico con el otro a partir de determinados códigos, lo que puedo generar en términos de estudiante y docente es procesos autorreferenciales y coevolutivos, es decir, cómo el otro va cambiando y generando procesos de aprendizaje a partir de los estímulos que vamos generando en él. De aquí que la forma como se comunican los tres sistemas biológico, psíquico y social, pues es a partir de principios que tienen que ver con la autopoiesis, es decir, con la creación de sí mismo y del propio contenido, con esos procesos de acoplamiento estructural, cómo están orientados por la función. ¿Eso qué quiere decir? Que los procesos de enseñanza-aprendizaje también están permeados por lo que pasa en mi contexto, o sea que de aquí la importancia de hacer lecturas contextuales. Esta perspectiva nos invita a pensar que la observación afecta al observado. Entonces nosotros como docentes, como psicólogos, como padres, pues tenemos que trascender las acciones que se ven solo en la punta del iceberg y profundizarnos en los símbolos, es decir, los símbolos que están detrás de esas acciones para pasar de un momento descriptivo a un momento comprensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que los profesores no solo nos podemos quedar en los signos del estudiante que está inatento, está inquieto, sino que tenemos que sumergirnos en comprender qué pasa detrás de esa inquietud, qué pasa detrás de esa inatención, pasando a un nivel más comprensivo, que en términos de Niklas Luhmann y de otros autores pues llamaríamos una observación de segundo orden. Desde esta perspectiva, la neuroeducación y el neuroaprendizaje son concebidos por cada profesional desde su propio modelo, desde cada perspectiva teórica y práctica. Como dice la imagen, unos pueden ver un 6, otros pueden ver un 9. Muchas gracias por vincular.